Bien, estamos de regreso y miren, déjenme decirles, lamento mucho que ya sea el último bloque de nuestro programa, pero pues todos los ciclos se cierran, como el del Papa Francisco. Y por eso, antes de darle la voz a mis invitados, quiero presentarles esta breve cápsula que nos lleva a la siguiente etapa. Ustedes habrán notado, quizás no todos tengan en la memoria, cómo fue solemne, largo, dilatado, pues la ceremonia de despedida de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. El Papa Francisco pidió que todo fuera más sencillo, más rápido, para que de inmediato se pasara a la preparación del cónclave. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa Francisco, el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battirre, de 91 años, convocará a los cardenales en Roma para lo que se conoce como cónclave para elegir al sucesor de Francisco. El periodo entre la muerte de un papa y la elección de uno nuevo se denomina sede vacante. Durante ese tiempo, el Colegio Cardenalicio mantiene la supervisión general de la Iglesia, pero no puede tomar decisiones importantes. Cuando los cardenales se reúnen, lo hacen en la Capilla Sixtina. Todos los cardenales electores deben prestar juramento de secreto y votar en secreto. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años. Se necesita una mayoría de 2/3 para elegir a un nuevo papa. Los cardenales no pueden abandonar el cónclave, salvo en casos excepcionales. La palabra cónclave, de latín con llave, se refiere al aislamiento que se les impone, que pretende evitar que el proceso electoral se alargue. Durante el cónclave, los cardenales viven en la Casa de Santa Marta, que se construyó por órdenes de Juan Pablo II para sustituir las habitaciones improvisadas en el Palacio Papal que los había albergado anteriormente. Los cardenales votan repetidamente hasta que se alcanza una mayoría de 2/3. Después de cada votación, sale humo por una chimenea que puede verse desde la Plaza de San Pedro, donde suelen formarse multitudes para observar y esperar. Si una votación termina sin una mayoría de 2/3, el humo es negro. Cuando se alcanza una decisión, el humo es blanco. Dentro del Vaticano, el decano del colegio pregunta al sucesor elegido si acepta el cargo. Tras obtener el supuesto sí, el decano le pregunta el nombre con el que desea ser llamado como papa. En la sacristía de la capilla, el nuevo pontífice se viste con una sotana blanca. Tras saludar a los cardenales, se dirige a un balcón de la Basílica de San Pedro, donde un cardenal de alto rango proclama en latín Habemus Papam, o tenemos un papa. Habemus Papam. Para Quiero TV, Joana Reyes. Bueno, ahí tienen ustedes explicado brevemente el proceso de la elección del siguiente pontífice de la Iglesia Católica. Esto ya está reglamentado, no es resultado de una ocurrencia, sino de una estricta reglamentación que debe seguirse paso a paso con rituales muy específicos. Yo no quiero entrar, queridos invitados, en lo que se ha convertido ya incluso en un tema de casas de apuesta, que si es el cardenal X o el cardenal Z, que si es el favorito. Me parece que eso es una visión muy reduccionista, muy popularizada de lo que es un proceso muy complicado por la responsabilidad que tienen encima los cardenales que participan en el cónclave. Pero sí puedo preguntarles, porque sé que tienen un criterio muy formado en ese sentido, por el conocimiento que hay, que se hizo público, de que cuando el Papa marca una línea, no a todos les gusta. En la propia Iglesia hay puntos de vista diferentes y se obedece, pero se piensa de otro modo. Y entonces ya se está generando pues una cuestión de quién es el próximo Papa, el que le siga los pasos a Francisco o el que tome un camino distinto, para expresarlo en ese sentido. Quiero preguntarles cuál es el perfil del siguiente Papa, el más conveniente. Padre Tomás, si me hace favor. La opción que el Papa hizo, Francisco, que acaba de dejarnos, por el proyecto mundial educativo, creo que queda como una tarea inconclusa y que su sucesor tendría que retomarlo, porque el magisterio petrino justamente tiene como explicación, y cada vez más desde esa ascendencia moral a la que nos referimos, el de las ideas claras y distintas que en el Evangelio nos dejó el fundador del cristianismo, que lo reconocemos como la palabra de Dios hecha hombre, y en este caso, pues la congruencia entre lo que pienso
y lo que digo y lo que hago, que sería como la definición de verdad, que desde la educación o cultivo del entendimiento para que elija lo que más le conviene, pues tendría que seguir distinguiendo a nuestro linaje en la faz de la tierra y en esta era de las comunicaciones, o como gustaba decir un paisano y coetáneo de Francisco, el filósofo Enrique Dussel, que en esta era del transcapitalismo o la era de las comunicaciones, para la cual o gracias a la cual la participación democrática tiene que ser o ya no será. Digamos que nunca antes habíamos estado con la posibilidad real de entendernos y en un diálogo directo, donde si usted ahora mismo solo habla como lengua materna el chino cantonés y yo solo hablo como lengua materna el español, el smartphone nos permite que dialoguemos de inmediato y de lo que querramos. Eso es fabuloso. Creo que la educación es lo que va a marcar la línea y es lo que trazó con las escuelas para el encuentro, escuelas ocurrentes, el Papa Francisco y su plan global de educación que nos dejó como legado y que su sucesor tendría que hacer lo suyo seguramente. Es un deseo. Claro, todos estamos deseando ahora, ojalá que se tome una decisión excelente. Padre Silva. Yo creo que una de las cosas que se tienen que seguir viendo con el sucesor de San Pedro es el trabajo con esas periferias hacia los alejados, a los marginados. Hemos platicado pues de los divorciados vueltos a casar, que es un motivo de conflicto, pero hay muchas cosas más que puede hacer un divorciado vuelto a casar, que a veces la gente se centra nomás en la comunión y todo lo demás no se da seguimiento. Entonces ocupamos una formación, preparación y capacitación en cada una de estas periferias en lo que podemos hacer, porque nos estamos fijando en algo que es conflictivo y no hacemos lo que podemos hacer por estar metidos en algo que no se ha solucionado, y lo que ya se puede trabajar no lo estamos trabajando. Pensemos en los divorciados, pensemos en los marginados, pensemos en los pobres, en los migrantes. Todo lo que se puede hacer por ellos es algo que tiene que seguir el sucesor de Pedro en cierta manera trabajando e ir destrabando cosas que están trabadas. Es un proyecto y darle poco a poco él después su sazón o su tinte a ese trabajo pastoral o a esa misión de la iglesia que va a ser encomendada. Maestro. Yo creo que para mí la fórmula ideal, para usar una expresión, sería un papa que esté en continuidad con los anteriores, pero que también agregue algo de discontinuidad, algo propio. Es imposible que no haya continuidad porque el papa saldrá dentro de uno de los cardenales, es lo más probable, y los cardenales fueron nombrados de los 135 electores que hay al día de hoy, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco, es el 80%. Habrá continuidad, incluso si es elegido uno que fue hecho cardenal por Benedicto XVI, o hay 5 todavía electores que fueron hechos cardenales por San Juan Pablo II. Y el Papa no se hace solo, al Papa lo eligen cardenales y los cardenales los hizo un Papa anterior. Ahí está garantizada la continuidad de alguna manera. Ahora, ya en lo más puntual del Papa Francisco, yo sí esperaría algo de continuidad en esto de ir a las periferias, que son no solamente los dramas económicos, ¿no?, o los dramas morales, sino también recuerdo que el Papa se refería en alguna ocasión del drama de quien no conoce a Dios. También para él era una periferia existencial esa. Tiene que haber esta continuidad con el ir a las periferias. El Papa decía, la realidad se entiende mucho mejor desde la periferia que desde el centro. Y algo de discontinuidad, es decir, que tenga un toque propio, personal, que nos dejemos sorprender por el estilo, por el Espíritu Santo también, si queremos decirlo de esa manera. Yo creo que ahí estaría para mí un buen balance. Bueno, se me está acabando el tiempo. Tengo muchas preguntas presentes, pero mejor voy a pedirles que, haciendo uso de su capacidad de síntesis, nos regalen una conclusión. Empezaría por usted, padre Luis Enrique Silva, una conclusión para nuestros televidentes en este momento. Finalmente, este asunto seguirá estando presente mucho tiempo. Yo creo que una buena conclusión para todos es conocer los documentos del Papa. Ahora, con su muerte, muchos de sus documentos, de su magisterio,
se ha dado a conocer más. Yo creo que tenemos un buen reto todos, conocerlos, leerlos, meditarlos para llevarlos a la práctica, porque para todos tenemos trabajo. Entonces, si queremos continuar con este trabajo del Papa, ahí tenemos. Él va a seguir hablando a través de sus documentos. Démonos esa oportunidad de conocerlos, profundizarlos, meditarlos para practicarlos. Por favor, maestro. Yo creo que el Papa, el que sea, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II o todos los que vinieron atrás, no estaría muy contento si cuando hablamos de su legado solamente hablamos de ellos. No se nos puede olvidar que la figura del Papa es el sucesor de Pedro y es el vicario de Cristo. El centro debe ser Cristo. El centro de la Iglesia, el centro del cristianismo es Cristo. Y yo creo que el Papa Francisco estaría muy contento si en cada cristiano resurge este centro de vida, aquel que Benedicto también decía, el que abre un nuevo horizonte. Si volteamos a ver a Cristo, los cristianos en primer lugar, creo que hay futuro esperanzador y creo que es lo que los papas querrían. Por favor, Padre Tomás. La necesidad que el mundo tiene de congruencia en una persona de carne y hueso, pero que no se erija como garantía de la verdad, sino simplemente como un compañero de camino, es sin duda lo que podría marcar tanto al que se fue como al que esperamos que llegue. Un compañero de camino con el que nos identifiquemos y que nos ofrezca desde su experiencia respuestas y siempre estas alrededor de lo que debe matizar a la Iglesia, el Evangelio de Cristo resucitado. Padre Tomás de Híjar, maestro Rafael Piña, Padre Luis Enrique Silva, amigos todos, vamos a concluir este programa especial. Quedamos a sus órdenes y como siempre se los digo, Canal 10 Quiero TV está presente en los momentos más importantes para todos. Hasta la próxima.